como hablamos, entonces vamos a hablar de Wallbox, ¿cierto? Wallbox actualmente es una solución No, no, omnicanal. no, yo no veo tu pantalla. No sé si fue que yo la quité. No, yo tampoco la veo. Ahí en el tablerito, No compartir. se ve la pantalla. Así, mira, es que la deshabilitó. Ahí, nuevamente. Ahí ya se ve. Sí, correcto. Perfecto. Listo, entonces les mencionaba, Wallbox es una solución omnicanal en la cual funciona todo como software bajo servicio. Es decir, esto es un servicio que se entrega finalmente a los clientes. Actualmente lo utilizamos en la nube de Google, ¿sí? Y en esa nube de Google tenemos varias ventajas a nivel de disponibilidad y continuidad del negocio que permiten dar la tranquilidad a los clientes de que va a funcionar de forma correcta. Adicional, con una estructura de seguridad bastante robusta para el cumplimiento de ciertas normas y protección de los datos. Actualmente, Wallbox tiene más de 20.000 asesores conectados en toda Latinoamérica. Tenemos presencia desde Estados Unidos hasta Argentina. En Estados Unidos recién abrimos la oficina, sí, pero tenemos ya presencia de equipo comercial y todo para empezar a distribuir servicios en cada país. ¿Sí? Nuestra principal concentración actualmente se encuentra en Colombia y México, que es uno de los países donde tenemos más posiciones instaladas, pero podemos dentro de la solución ofrecer en cualquier país porque nuestra infraestructura en Google permite no solamente tener servidores o data centers disponibles en países de América, sino también en Europa, Asia, Oceanía, infraestructura disponible para la conexión de los servicios. ¿Sí? Entre los servicios que podemos ofrecer a nuestros Daniel, clientes está todo el... Sí. hola Daniel. Daniel, tengo una pregunta. Esos 20.000 asesores de los que ustedes hablan ahí, es una pregunta pues que siempre he tenido, ¿son 20.000 asesores con licenciamiento distinto o es como la concurrencia de todos? O sea, ¿son 20.000 Mira, licencias, mejor dicho, o cómo uno sí, podría exacto. justificar Uno ese? puede hablar exacto, que son 20.000 asesores conectados, ¿cierto? Es decir, que 20.000 agentes lo utilizan, ¿sí? Ok, Eso puede estar representado posiblemente, no sé, en 10.000, 15.000 licencias simultáneas conectadas, ¿cierto? Pero por ajá. lo menos en las cifras Pero que nosotros vemos turnos de y todo conexión, esto. son aproximadamente 20.000 asesores conectados en todo, en diferentes Ok, países. gracias. ¿Sí? Listo. Importante, esta solución al ser omnicanalidad podemos ofrecer diferentes canales de contacto. Entre los que tenemos, entonces el tema de llamadas telefónicas, el tema de videollamada, click to call desde la página web, todo el tema de interacciones como puede ser Facebook en la página, lo que llamamos Facebook Page, Twitter, Instagram, ¿sí? Podemos gestionar canales de chat como son el chat en la página web, WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Telegram, el manejo de mensajes de texto, truncadas internacionales en más de 72 países. Entonces, todo el, sin el canal de contacto que queremos establecer puede operar desde cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una de las ventajas, que yo puedo tener mi operación finalmente ubicada en un país en particular, pero me pueden contactar desde cualquier latitud, en cualquier país específico. Puede iniciar la interacción y finalizar en mis agentes. La ventaja es que también podemos apalancar modelos de teletrabajo. Por el ser un servicio 100% nube, la posibilidad de conectarse a través de Internet desde cualquier lado se puede facilitar o simplificar, ¿cierto? Dentro de los atributos de valor tenemos entonces unos pilares bajo los cuales siempre Daniel, ofrecemos nuestro servicio en Wallbox. Sí. una consulta. Tú me habías mencionado, no sé si me adelanto un poco a la presentación, dentro de las cosas nuevas que nos íbamos a mostrar o de pronto de las que estaban siendo relevantes para los clientes durante esta época, digamos, de emergencia. eh, a- Creo que me mencionaste el back of box o algo como una solución para, no sé, para poder controlar a las personas en teletrabajo. Eso es lo mismo que, digamos, es la misma posición de call center o tiene No, más que ver es una con... herramienta complementaria. El Backup Box es una herramienta complementaria, la vamos a ver enseguida cuando empecemos a ver el framework y vamos a ver en particular qué ventaja nos da el Backup Box, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy tenemos que empezar a pensar de que esas operaciones que no dependen de una interacción, de una llamada, de un chat, de un correo o de un muro o de una atención de una red social,
¿cómo voy a hacer el seguimiento? ¿Cómo voy a medir su productividad? Y eso es el back of box. ¿Cómo mido su productividad? ¿Cómo garantizo de que esa persona ejecuta las tareas de forma correcta, toma sus pausas como debe corresponder? Entonces, enseguida vemos un poco cómo funciona para que también lo tengan como dentro del portafolio de servicios que los clientes. Es una solución que, por ejemplo, para monitorear empresas de desarrollo de software, para monitorear empresas de gestión documental, de digitalización, son muy útiles, o para solamente monitorear esos procesos de back office que no puedo medir, que no tengo cómo garantizar si está haciendo de forma adecuada la tarea en el día a día, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver en un momentico cuando lleguemos al framework. Vamos a en este momento mostrar los atributos, los pilares sobre los cuales nosotros garantizamos de que nuestra solución es diferencial en el mercado. Tenemos un esquema de alta disponibilidad en el cual tenemos contractualmente ofrecido una disponibilidad de 99.6, pero medidas de 99.9, ¿cierto? Es por lo general la disponibilidad de Google es muy alta. ¿Por qué? Porque los data centers todos están posicionados en infraestructura cuya certificación es superior a Tier 3, o sea, Tier 3 o Tier 4, es decir, cumplen con políticas de disponibilidad eléctrica, esquemas de seguridad, disponibilidad ambiental y contingencias que garantizan que su falla o su tiempo de falla mínimo es muy bajo, por lo general de 30 minutos o menor. Entonces, la posibilidad de falla de uno de estos data centers, que principalmente usamos los de Estados Unidos también porque tienen esa norma internacional que les permite garantizar esa alta prestación del servicio, los elegimos por eso, para garantizar de que tengan una redundancia y esquemas de continuidad que se activen en el menor tiempo posible. A nivel de seguridad de la información, Google ha hecho muy buenas prácticas en el manejo de ciertas normas internacionales para el manejo de información sensible, ¿sí? Una pregunta, ahí cuando nosotros hablamos de, pues digamos como de tiempos rápidos de respuesta para levantar los servicios, ¿cuáles son los tiempos como más críticos que ustedes han podido experimentar a lo largo como de la operación que tienen alojada en Google? Pues mira, la falla más larga que yo conozco de Google, el RTO, que es como el tiempo de restauración que toma, fue de aproximadamente 25 minutos, ¿cierto? Que fue una falla que al parecer ni siquiera fue de Google, fue una inundación a los canales de Internet que tenía un data center en particular, ¿cierto? Como un ataque de hacker en el cual empezaron a inundar los canales de conexión. Y la ventaja de Google a nivel de seguridad es que cuenta con un SOC, que es un servicio de monitoreo de seguridad 7x24, que atiende muy rápido las fallas cuando se relacionan con ataques pues, de hackeo o de afectación de servicio. Y esos tiempos de Google, digamos en tiempos ya propios de ustedes como fabricantes y de nosotros pues como proveedores, ¿esos tiempos se traducen en exactamente el mismo tiempo de cara al cliente o esos tiempos pues pueden ser más largos o... Mira, eso ya está más relacionado. Nosotros lo llevamos, nosotros tratamos de que lo que Google nos da, pues tenemos que tener un tiempo adicional porque posiblemente ante una falla crítica de un servidor haya que hacer restauración de alguna de las fases, ¿cierto? Y la restauración puede implicar un tiempo adicional. Entonces, el mismo tiempo que Google da en una falla no es el mismo tiempo que yo te puedo dar completo, ¿cierto? Tiene que ser que Google recupera y mientras yo subo puede aumentarse el RTO. Entonces, uno puede decir que por lo general, el tiempo de atención a una falla crítica para restablecer el servicio es de máximo 2 horas, ¿sí? Pero por lo general nuestro RTO está entre 30 minutos y 1 hora, es decir, la restauración del servicio en las funciones básicas está en 1 hora, ¿cierto? Ok. Listo. Es muy importante tener en cuenta que esas fallas, para que todos lo tengamos, hay fallas que pueden ser ajenas completamente a Wallbox. Y aunque Wallbox haga la gestión para solucionar el incidente, por ejemplo, un incidente que esté relacionado con un operador de telefonía en Colombia puede alargarse y puede estar por encima de ese tiempo establecido. ¿Por qué? Porque los SLAs que se establecen con cualquier operador público no pasan del 96% por lo general, ¿cierto? Entonces, una falla de un operador puede tardar más horas.
Nosotros siempre tratamos de que nos agilicen y nos dan prioridad en la atención y todo esto. Pero una falla de una línea telefónica se puede alargar en base a eso. ¿Por qué? Porque es el operador quien nos va a responder a nosotros. Entonces nosotros sí tenemos que explicarle a los clientes que hay diferentes capas. La capa de acceso, ¿cierto? Que es desde donde yo recibo la telefonía del operador, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, le entrego al cliente un número de entrada, y ese número de entrada, ¿quién es el dueño? El operador. Ese no se puede cambiar de operador. Entonces yo le doy un número específico, por ejemplo, le doy un número de TV. Si ETV tiene una caída, posiblemente se vayan a afectar todos. ETV tuvo una falla hace unos meses en el cual ETV estuvo por fuera, creo que como 2 horas y media o 3 horas. ¿Cierto? Toda una tarde, casi. Y casi. en ese caso yo no puedo comprometerme con un tiempo adicional. Entonces es importante aclararle que si los clientes quieren definir un plan de continuidad respecto a su infraestructura, entonces hay que definir también un esquema de enrutamiento de acceso de las llamadas distinto. Yo, por ejemplo, en algún momento con unos clientes que tienen ese tipo de contingencias, ¿qué les decimos? Contrate una 018.000 y yo le puedo dar 2 DIDs de desborde, ¿cierto? Yo sí puedo mover las troncales de un lado para el otro de una forma más fácil, pero si quiere un nivel de continuidad mayor, hay que pensar desde la capa de acceso, desde el número telefónico inicial que yo le entrego a mis clientes. Si depende de un solo operador, si el operador se cae por alguna circunstancia, te puede afectar todo el servicio. Y ahí yo en ese caso yo voy a hacer la gestión tratando de resolverlo en las 2 horas, pero ese tiempo sí se vuelve a veces más largo por los niveles de servicio que ofrecen los operadores o por los tiempos de respuesta que dan ante fallas. Te puede asegurar cualquier plataforma del mercado que te diga que va a asegurar que el UNE sube en 1 hora, es imposible, nadie lo puede ofrecer porque los SLAs de UNE, de TV, de Claro son iguales, son 96 por lo general, o algunos pues le suben a uno a 98, pero los niveles no son tan altos como uno lo trata de ofrecer a nivel de infraestructura. Bueno, a nivel de seguridad de la información, esto es uno de los puntos que muchos los clientes tocan. Antes la seguridad de la información hace unos años era un tema importante, pero no era crítico, ¿cierto? La gente decía que su seguridad era un firewall, ya la gente cada vez es más experta o tiene más conocimiento sobre el tema de seguridad. Entonces debemos darle la tranquilidad de que nosotros tenemos esquemas de seguridad a nivel de la infraestructura, ¿cierto? Es decir, a nivel de donde está funcionando el servicio. Tenemos buenas prácticas a nivel del manejo de la información, acuerdos de confidencialidad para el manejo de la información sensible de clientes, pero el esquema de seguridad y la certificación de un proceso se hace en 3 fases, ¿cierto? Entonces me dice, esto está certificado ISO 27000. Sí, la infraestructura certificada ISO 27000, pero si tú quieres ser certificado no quiere decir que tú lo adquieras. Para tú ser certificado tienes que garantizar que los procesos, las personas y la tecnología cumplen con esa normativa para cada fase donde interviene la información. Entonces es importante porque a los clientes dicen, no, entonces mostrame la certificación para yo mostrarla. No, pues realmente tienes que definir qué parte de tu proceso incluye esa norma. ISO 27000, PCI Compliance, SOC, cualquiera de estas normas, pues tiene un cumplimiento y se basa en la información que yo comparta. Por ejemplo, ISO 27001 hace toda la parte de seguridad de la información. Lo que es ISO 27017 y 27018 hace todo el tema de seguridad de la información en la nube. Pero lo que es, por ejemplo, PCI es información, cómo manejo la información sensible, pero de gestión con tarjetas de crédito. Entonces, esta es una norma que le aplicaría a los clientes que hagan transacciones con tarjetas de crédito. Y es definir dónde captura la información, quién la va a manejar. Yo le puedo decir, no, yo cumplo con PCI porque yo encripto los datos. Pero entonces él me dice, no, por eso se lo pasa a la gente y la gente lo ve en su pantalla. Hasta ahí llegó el PCI. Eso lo puede coger, copiar en un papel y hasta ahí se incumplió el proceso. Entonces, sí es importante darle la tranquilidad de que la infraestructura cumple con esas normas, que tenemos esos sistemas de Google, que nosotros mismos hacemos análisis de vulnerabilidades en seguridad para garantizar de que si el software nuestro o alguna parte de la solución tiene riesgos, poderlos mitigar o definirlos o hacerlos explícitos, ¿cierto? Pero entonces siempre hacemos, de parte de Microsislab, hacemos pruebas de vulnerabilidad. El SOC de Google está haciendo análisis de vulnerabilidad de toda la infraestructura a nivel de sistemas operativos, a nivel de hardware, a nivel de infraestructura de bordes, es decir, firewall, equipos de seguridad, todo eso lo cubre Google y lo cubrimos nosotros también, lo acompañamos.
La herramienta de agente tiene algunos usos para el manejo de información sensible. Yo, por ejemplo, tengo el script. En el scripting yo puedo utilizar algunos bloques para encriptar la información o dejar de grabar cuando voy a capturar la información de tarjeta de crédito del cliente. Yo puedo tener como algunas funcionalidades que puedo activar para garantizar el cumplimiento de PCI o para hacer más segura cierta información. Yo puedo decir que la cédula del cliente se encripte y guardarla en un modo de encripción cuando la está viendo la gente. Puedo hacer ese tipo de cosas, pero es definir qué información es delicada para cada cliente y definir cómo la puedo proteger, ¿sí? Algo muy importante, el tema sin inversión, este sí lo tienen muy claro todos. Realmente lo que buscamos es que nuestra solución se implemente completa, ¿sí? Lo ideal es que no tengamos que poner equipos en el medio, ¿cierto? Que un gateway, que una planta para establecer troncales, porque se convierte también en puntos de falla adicionales. O sea, entendemos que algunos clientes ya tienen una infraestructura, que tienen su planta telefónica, entonces siempre lo importante es garantizar que si el cliente ya tiene una infraestructura o si le ponemos un gateway, que los equipos que pongamos puedan establecer una comunicación SIP contra Wallbox, ¿cierto? Muy importante, nosotros hablamos en SIP y en WebRTC, esos son los dos lenguajes que utilizamos, el WebRTC para el click to call y la videollamada y SIP para el resto. Entonces nuestro protocolo estándar es SIP. Pues si a alguien le pregunta, no, trabajas en H323, en H245, cualquier sistema, no, es SIP y tratamos de hacer el SIP lo más nativo posible para que sea compatible con muchas otras marcas, ¿sí? Bueno, el gasto variable es muy importante. El gasto variable quiere decir que yo puedo fluctuar en el licenciamiento que utilizo en el día a día. Yo puedo cambiar o modificar mi cantidad de licencias que tengo durante el mes. Esto aplica claramente sobre el licenciamiento que utilizo a nivel de licencias básicas. Es decir, yo puedo bajar la cantidad de agentes simultáneos que puedo conectar durante el mes y se cobra proporcional, ¿cierto? Tratando de hacer lo más justo posible, pero no es por el uso, ¿cierto? Es por las licencias que yo aprovisione. Si yo al cliente le pongo 50 licencias, pero él solo conectó 40, no quiere decir que el sistema le va a cobrar 40, el sistema le va a cobrar 50 porque ustedes aprovisionaron 50 como cliente, ¿cierto? Y toda esta administración ya se volvió automática, ya o sea, desde el mismo manager ya podemos hacer esa gestión del licenciamiento, ya podemos subir y bajar cuántas necesitemos. Entonces es muy importante también asesorar al cliente en eso. Si tienen situaciones como estas, en esta época, por ejemplo, que hubo tantas empresas que les tocó enviar gente de vacaciones, pues la recomendación es, bueno, si tienes gente de vacaciones, entonces, ¿por qué no disminuyes las licencias para que no te llegue tanta facturación? Deja al menos una para que gestionen o el recurso mínimo que van a seguir operando para que no se generen sobrecostos, ¿cierto? Sí, porque esa es la ventaja de este modelo, que tiene esa flexibilidad y también es bueno que los clientes lo conozcan para que tengan la tranquilidad de que nosotros los estamos asesorando en que hagan un buen uso de las funciones. Es muy importante, este licenciamiento o esta fluctuación se hace sobre el licenciamiento básico y el cobro proporcional también se hace sobre el uso durante el mes. Entonces, un ejemplo, si yo tengo 10 licencias, pero las activé el día 15 del mes y las usé hasta el 30, por lo general en la factura posiblemente no les van a llegar las 10 licencias, les van a llegar 5 o 5 punto algo, dependiendo del tiempo estimado que se usaron durante el mes, ¿cierto? Es decir, desde que se activaron hasta que finalizó el mes. Entonces, nuestros ciclos de facturación siempre son un mes completo, es decir, si el mes tiene 31 días, son sobre 31 días. Si el mes tiene 30, sobre 30. Entonces, es la proporcional en días que se use de la función, ¿cierto? Rapidez en la implementación. Entonces, este es uno de los pilares que debemos como diferenciarnos en el mercado, tratar de garantizar una agilidad en la implementación. Debemos primar porque eso siempre sea nuestro ADN o nuestra marca diferencial. Poder entregar servicios rápido, poder entregar servicios de una forma eficiente en cuestión de días, ¿cierto? Esta promesa de tan solo 2 días parte de tener la infraestructura provisionada. Entonces, la promesa está definida para que en 2 días yo pueda tener el módulo configurado con todos los recursos de hardware, con la infraestructura ya de Wallbox y las aplicaciones dentro del sistema de Wallbox Manager instalados y que puedan aprovisionar y empezar a activar todas las funciones. Entonces, la promesa de los 10 partes de eso, de tener la infraestructura activa. Para el módulo de partners, pues ya se activó el módulo de reseller, en el cual se pueden generar los módulos y se aprovisiona automáticamente la infraestructura bajo código. Entonces, eso
permite ganar un poco más de tiempo. Ya estamos afinando para que se puedan aprovisionar troncales y sea más ágil la entrega de un módulo y poder reducir esos tiempos y que desde el reseller manager puedan hacer ese aprovisionamiento de una forma ágil. Esperamos que están en este momento en la revisión del tema de troncales y esperamos que posiblemente si nos va bien y las pruebas funcionan, a partir del mes de junio ya se puedan registrar las troncales propias de Wallbox dentro de la herramienta y eso les va a simplificar también los tiempos de implementación. El tema de actualizaciones, todas las actualizaciones están incluidas en el costo, necesitan un costo, sí. Qué pena te interrumpo para hacer ahí pues unas precisiones sobre la implementación. Digamos, tú nos estás contando en este momento de una novedad y es que nosotros, Walter Beach, como partner de Wallbox, vamos a poder aprovisionar el módulo del cliente de manera autónoma. Sí, eso lo pueden hacer ya hoy. O sea, ya está disponible hoy crear los módulos desde el Reseller Manager. Lo que falta es poderle aprovisionar troncales. Vale, y para Sí, estos... lo que pasa es que ese paso es importante, Daniel, porque si bien creamos el módulo, vos sabes que no se puede administrar hasta que no nos hace la llamada y nos valida, digamos, la conexión. Sí, correcto, y eso es lo que estamos tratando de suplir. Vale, ¿y tú sabes cuándo podría lograrse ese tema de las troncales que sí nos da bastante autonomía? Sí, lo que les mencionaba, están en este momento en fase de pruebas, posiblemente terminarían este mes para poderlo tener disponible a partir de junio. Muchas gracias. Sí, vale, ya lo están verificando pues desde desarrollo. Vale, y bueno, y nuevamente para que todo el mundo quede como con la claridad, estos 2 días que tú mencionas es desde el punto en el que, digamos, yo tengo al cliente listo, lo que tú llamaste hardware es como tener activo el módulo, tener los aplicativos arriba, pero no tiene nada que ver todavía con parametrizaciones de bots, parametrizaciones de IBRs, entrantes, salientes, o la misma no sé, características de la base de datos. O sea, ¿qué es esa implementación en 2 días y qué viene después de esa implementación de 2 días? Entonces, mira, eso es muy importante y yo creo que una implementación hay que empezar a entenderla bien. Por lo general, para uno arrancar una implementación debería tener como toda la información ya disponible para empezar a activar los servicios, ¿cierto? Entonces, lo que se activa en los 2 días es toda la infraestructura física, es decir, el módulo, el cual ya viene incluido con todas las funcionalidades activas que se generan. Entonces, se activa ya el módulo, tanto que ya permite, cada vez hacemos más automático todo. Antes, por ejemplo, el servicio de WhatsApp había que solicitarlo para que se activara, ya se está activando también automático. Ya lo que se activa, entonces todo el módulo con todas las funciones y ya simplemente es activar como un checkbox de lo que yo quiero ir activando, quiero WhatsApp. Entonces, lo que nos falta hoy, entonces queda toda la infraestructura con todo el hardware y por lo general tratamos de que en esos mismos 2 días esté toda la parte relacionada con troncales, ¿sí? Actualmente se están demorando más el tema de troncales de entrada, ¿sí? Por los operadores pues estamos pidiendo que nos puedan aprovisionar en menos tiempo, pero por lo general lo que es la bolsa de salida la crean directamente ya también en este caso en el Wallbox Manager, en la parte pues ya de telefonía, en el reseller, perdón, en el módulo de reseller, crean las bolsas y ya se pueden configurar la salida de llamadas. Entonces, estamos tratando de que tenga en los 2 días el módulo con salida de llamadas y si tienen líneas de entrada, poder garantizar que tenga las líneas de entrada. El tema es que por capacidad actualmente podemos solamente aprovisionar o nos están dando como un compromiso de entrega de los DIDs, en este caso TV, Claro, todo eso, por lo general están entregando en 2 días, ¿cierto? Entonces está alargando un poco más ese tema, porque mientras nos entrega, lo configuramos, lo probamos, se puede pasar un día más, pero tratamos de que entre 2 y 10 troncales se puedan activar en ese mismo tiempo. Si son más de 10 troncales, pues toca a veces pedir crecimiento de la troncal principal y eso puede tomar unos días más. Pero tratamos de que al menos si es una operación pequeña con 10 hasta 15 troncales a veces uno puede mover, entregarla en esos 2 días. Si son más, posiblemente va a tomar un par de días más.
Nosotros tenemos la promesa de nosotros ya tenemos esa infraestructura y en una semana pueden empezar a operar ya como servicio, ¿cierto? En máximo una semana. Y porque uno ya puede tener a Yo, capacitar a la gente, activar todos los servicios, todo eso. yo ahí le agregaría, Daniel y Jairo, que también pues es, digamos que parte o labor de nosotros como comerciales que también apoyemos como esos requerimientos que se le deben solicitar a los clientes para poder apoyar todo este tema de salida en producción, porque a veces, pues digamos que en el afán de querer habilitar los módulos y de poder hacer la implementación de manera rápida, si uno hace la habilitación del módulo, y creo que también es importante ahí que lo tengamos presente, que una vez que se genera la habilitación del módulo, ya Microsys Labs empieza a nosotros como Walter Bridge a generarnos facturación. Entonces, si yo hago la habilitación del módulo y no tengo todavía la información de la operación, no tengo la información de los agentes, de las campañas, de las direcciones IP, por ejemplo, pues en estos casos puntuales de teletrabajo y todo esto, si yo no tengo esa información, pues no voy a poder hacer ninguna configuración. Entonces, pues hemos tenido casos de módulos que se han activado y solamente hasta 1 o 2 o 3 meses después es que se puede terminar de hacer la implementación. Entonces siempre todos esos tiempos pues terminan siendo también muy alineados con la información que el cliente nos entregue y que nosotros como comerciales pues consigamos sobre la operación. Eso es muy importante ahí porque el sistema, recuerden, esto es un sistema en nube y es SaaS. O sea, cuando yo le activo a Google una CPU, él empieza a facturar la CPU de inmediato, ¿cierto? Eso no tiene, o sea, no espera nada. O sea, minuto uno ya empezó a facturar y eso factura por hora, por minuto, lo que tenga, ¿cierto? Entonces es muy importante eso, por eso lo importante también de los costos de ciertos servicios. Un ejemplo, si yo tengo una troncal, la troncal es importante saber cuándo se la activo, porque a veces los clientes creen la troncal que yo activo con ETB no me la va a facturar. Si yo se la activo el día 20, me va a facturar lo mismo que si se la activo el día 1, que si se la activo el día 30. Yo a veces me dicen, activa la troncal ya. Yo le digo, hoy es 30, te va a facturar un mes completo solo si se la activo ya. Hoy es 20, te la va a facturar un mes completo. ¿Por qué? Porque ETB no factura parcial, ni UNE, ni claro. O sea, troncal es troncal y esté un día del mes o esté los 30 del mes, vale lo mismo. Entonces es El importante en conector el de WhatsApp tráfico también, inbound, Daniel, es un el todo el mes, conector de ¿no? WhatsApp, sí, normalmente todo lo único que se factura proporcional es la licencia básica, ¿cierto? O las licencias que yo vaya activando en el servicio, por ejemplo, la de Omnibox, pues en base a los chats a quienes se los asigno. Pero la mayoría de licenciamiento, en este caso, es lo que se corresponde a troncales, ¿cierto? Lo que corresponde a almacenamiento, lo que corresponde a grabación de pantalla, ese no se calcula proporcional. O sea, la única que se calcula proporcional es la básica, las demás se facturan completas. Entonces es importante revisar con el cliente esa fecha de la salida a producción para que tampoco tenga él sorpresas o no entienda claramente que este servicio se factura desde que se active. Yo, por ejemplo, quiero activar el almacenamiento a 12 meses. Es un costo que yo tengo que decirle a Google, Google, me tienes que subir ya los discos para que puedan crecer hasta tanto. Y el sistema automáticamente los crece. O sea, a partir de que yo los crezco, porque ya quiero empezar a soportar más llamadas o más tiempo de retención, el sistema empieza a facturar ese almacenamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo único que se va a cobrar proporcional es el licenciamiento básico. Puede ser lo más alto, sí, pero es importante que conozcan todo. Sí, no, y también hay que decir que, digamos que la promesa está en 2 días, pero realmente la implementación es muy rápida. O sea, yo antes de ayer, tuve la experiencia de montar 472 y realmente Natalia me dijo que tiene que estar hoy. Y yo creé el módulo a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana ya lo teníamos operando y estábamos arrancando capacitación a las 12. Entonces, el despliegue efectivamente es muy rápido, o sea, mm, realmente se puede implementar bastante rápido la plataforma. Sí, yo Sí, agregaría ahí finalmente que digamos, las implementaciones son tan demoradas como su complejidad, ¿no? Porque, digamos, si yo dentro de mis requerimientos, digamos, tengo la creación de un bot
y es un bot, digamos, que es complejo, que a lo mejor todavía yo no lo tengo 100% claro desde el momento de la implementación y luego lo estoy, digamos, haciendo modificaciones y también tengo unas campañas salientes que son automáticas y unos recordatorios y luego también tengo un IBR en donde yo estoy integrando también bases de datos, donde estoy integrando consulta de transacciones, pues obviamente no voy a poder hacer todo en 2 días, ¿no? Tengo 2 días activo el módulo, 2 días está la campaña, digamos, entrante, saliente básica, recibiendo llamadas, o el módulo habilitado, y a partir de ahí, pues yo ya voy a demorarme dependiendo de la complejidad de lo que haya vendido, ¿no? Entonces, digamos que tomemos ese 2 días como un tema comercial, un tema atractivo. Obviamente sí se puede, tenemos casos como los que dice Julián Porras ahora que se activó nos confirmaron una oferta el lunes y el miércoles se implementó. O sea, eso nunca antes visto, ¿sí? Un récord total. Eh, pero digamos que a partir de ahí van a haber cosas adicionales que se requieran a nivel de implementación, a nivel de configuración, que pueden salirse de esos 2 días, ¿no? Así es, Jairo, así es, tal Pues, cual. todo el tema de desarrollo de software son unas soluciones aparte, ¿cierto? Normalmente un sistema de bot se puede crear rápido. Hay bots muy sencillos que son enrutadores o IBRs, enrutadores sencillos, que por lo general se pueden activar de una forma muy rápida. Pero cuando hay que hacer alguna integración, eso puede mover el cronograma un par de días, ¿cierto? Porque dependiendo de la integración contra el sistema que se tenga que hacer, puede ser más sencillo o más difícil. Importante ahí, que cualquier integración adicional que esté por fuera del alcance de las funcionalidades ya creadas en Wallbox, pues hay que cotizarla. Entonces hay que llevarla a la gente, al área de desarrollo y que evalúen cómo hacer dicha integración, ¿cierto? Perfecto. Muchas gracias por las aclaraciones. Entonces, eso es lo importante, que todos tengamos como ese escenario de cómo operamos para que también vayamos como aterrizando al cliente. Y muy importante también levantar con el cliente toda la información, los audios para los IVR, los mensajes del bot. A veces los clientes dicen, ay, yo no sé cómo atender eso. Ay, yo no tengo esos mensajes grabados. Y por lo general nosotros como Wallbox, y no sé si ustedes como Walterbiz, por lo general nosotros no grabamos audios. Nosotros le pedimos al cliente que con su voz corporativa trate de grabar sus audios para cargarlos en el IVR. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por lo general eso requiere de un estudio, requiere de una voz personalizada y posiblemente yo le puedo decir a alguien que lo grabe, pero la voz no le va a gustar al cliente. Entonces es mejor que el cliente haga esas tareas porque son parte de su marca, ¿cierto? ¿Cómo saluda en el bot? No, yo les puedo definir cómo, yo le puedo dar ejemplos, pero ¿quién conoce mejor su marca? Cada empresa como tal. Entonces ellos deberían entregarte como quieres un bot, entrégame al menos el diagrama, píntalo en papel, así sea, dibújame qué quieres que haga el bot. ¿Qué quieres o qué opciones quieres que ofrezca? ¿Qué información puedo yo entregar ya? Pero es cuestión de que ellos también tengan un poquito de la decisión de cómo quieren diseñarlo. Haz de cuenta que ustedes quieren decirle, vea, ¿usted qué tiene que hacer? Pinte cómo quiere que sus clientes se sientan atendidos. Arranque, quiere que los salude con mi nombre, quiero que le ofrezca unos servicios, qué es lo que yo quiero presentarle a través de ese portal que le estoy abriendo, de ese canal de contacto. Pues el cliente tiene que entregarnos esa info, porque realmente sabemos que posiblemente nosotros algunos hemos trabajado en sector de contact center, hemos visitado muchos clientes, podemos conocer algunos bots, cómo funcionan, cómo saludan, pero cada cliente tiene que hacer su propia marca, ¿cierto? Uno le puede dar ideitas, el bot puede ser así, pero tienes que estructurarlo de una forma como quieres que se atienda. Es muy importante eso, levantar todos los requerimientos antes y que tengan, por ejemplo, no quiere WhatsApp, pero yo no tengo la línea, yo no tengo eso. Entonces, todo esas cosas que no pueden entregar oportunamente pueden alargar la finalización de un proyecto, ¿cierto? Bueno, importante. Entonces, como hablamos ahorita, el tema de seguridad de la información es uno de los pilares y bajo los cuales también tratamos de que los clientes estén tranquilos. A muchos clientes les preocupa que la infraestructura esté por fuera de Colombia, ¿cierto? Google no tiene actualmente infraestructura en Colombia. Si ustedes ven aquí, estos puntos azules y naranjas representan interconexiones o esquemas de Google. Sí, particularmente, este en Colombia no es un data center. En Colombia Google no tiene un data center, pero sí tiene un punto de interconexión para llegar a la nube. Entonces es importante conocer de que los carriers se conectan directamente a Google en Colombia, no llegan hasta Estados Unidos.
Entonces eso también mejora los tiempos de respuesta. ¿Sí? Entonces, la infraestructura principal de Google, la que más se utiliza es en Estados Unidos. ¿Nosotros por qué elegimos Estados Unidos? Porque por lo general los cables submarinos por lo general hacen este recorrido. Salen desde Colombia en las diferentes costas y llegan a las diferentes costas en Estados Unidos. Entonces pueden de una forma muy fácil garantizar menores tiempos de respuesta, es decir, la latencia sea menor, ¿cierto? Los tiempos de respuesta y la pérdida de paquetes sea menor. Entonces siempre tratamos de utilizar esta infraestructura de Google en Estados Unidos, ¿cierto? Adicional que los costos son menores, ¿sí? Si alguien quiere infraestructura por fuera de Estados Unidos, el costo se incrementa. Un ejemplo, tenemos un data center en Sudamérica, actualmente solo hay uno, está en Sao Paulo, para Google. Si alguien lo quiere en Sao Paulo, tiene un costo adicional, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de impuestos es más caro alojar máquinas o poner infraestructura en Sao Paulo, o en Europa, o en Asia. Cuestan más que lo que cuesta en Estados Unidos, ¿sí? Para que lo tengamos presente ahí. Sí se puede, claro, un cliente por ejemplo, aquí tenemos clientes en Sao Paulo y son empresas de Estados Unidos que dicen que no quieren estar en Estados Unidos por temas regulatorios más que otra cosa. Entonces son empresas, por ejemplo, tenemos una empresa que es de tabaco y no quiere que su operación esté alojada en Estados Unidos por las políticas de Estados Unidos. Entonces dice, no, poneme en cualquier otra parte. Entonces lo ofrecimos en Sudamérica y digo, Sao Paulo, perfecto, quiero que esté ahí. Y ahí tenemos operación instalada en Sao Paulo. Entonces, ¿se puede en cualquier parte? Sí. ¿Representan los costos? Sí, el costo no es muy alto, pero representa un incremento en el costo de la licencia básica. ¿Sí? Aquí están los certificados de las diferentes normas, ¿cierto? ISO, como hablamos, 27001, 17, 18, PCI Compliance para, como te decía, transacciones con tarjetas de crédito con información del cliente. Y SOC 3 es una norma que aplica mucho para algunos países en Centroamérica y Estados Unidos, en temas de banca y en temas de seguros. ¿Sí? Como ven, este mapa está pintado en colores. La gente preguntará a veces, no sé si alguien se lo ha preguntado, por qué hay unas partes grises y unas partes grises oscuras y unas grises más claras. ¿Por qué? Porque las partes grises oscuras son los países donde hay cobertura de telefonía y las grises claras es donde no se cubre la telefonía. Entonces, no sé, hay alguien que me diga, no, quiero un número telefónico en un país de África. Pues yo le decía, solo tengo cobertura en algunos de ellos. ¿Por qué? Que si ven, la mayor parte del continente está en gris claro. Es decir, no hay cobertura de telefonía en ese caso. Los grises oscuros son donde hay cobertura. ¿Son más de 70 países? Sí, pero hay países en los cuales no se tiene cobertura. Si ustedes ven el mapa aquí, miren que aquí hay un blanquito en Sudamérica, Ecuador. La legislación en Ecuador es un poco compleja con los operadores de telefonía internacionales. Ellos defienden, en teoría, según la norma, ellos defienden mucho el tráfico local y los operadores locales, entonces no permiten que se establezcan, por ejemplo, troncales SIP desde los operadores hacia la nube, ¿cierto? Entonces tampoco permiten el ingreso de ciertos operadores internacionales allá, entonces es difícil conseguir numeración allá. ¿Sí? Por ejemplo, Perú también está cambiando las políticas y nos llegó una noticia a principios a finales del mes pasado, de que van a dejar de vender, los operadores internacionales van a dejar de vender DIDs fijos en Perú, ¿cierto? Es decir, los números fijos en el país de Perú no van a seguir ofreciéndose. Entonces, son condiciones que pueden cambiar todo el tiempo y es importante decirle al cliente, yo hoy te puedo decir que hoy tenemos la cobertura, pero si en algún momento la legislación cambia y el operador deja de prestarlo, no lo puedo seguir prestando, ¿cierto? Es muy importante porque eso depende, como digo, de un operador internacional que tiene posibilidad no solamente de tráfico entrante, sino de tráfico saliente a todos estos países. ¿Sí? Daniel, digamos, no es para afanarte, son las 10. A las 11 nosotros tenemos otro entrenamiento en este caso es de Extreme Networks, de redes de datos. Entonces a las 11, no sé si alguien se vaya a quedar un poco más, pero creo que tendríamos que acabar hoy en la hora exacta, para que lo tengas en cuenta Dale, y avancemos, digamos, de acuerdo a tu plan, ¿vale? Para informarte listo, que no hay entonces nos queda problema. una hora, ¿vale? Listo, no hay problema. Entonces, miren, esto es como funcionamos, ¿cierto? Muy importante decirle a los clientes, siempre tenemos infraestructura duplicada, siempre, cada vez, sea una licencia, sean 100 o las que sean, siempre van a tener un contenedor principal y un contenedor de backup. Para que tengan de cuenta que esto es infraestructura, son los servidores como tal. No son servidores físicos, esto es un concepto de nube.
El contenedor como tal es donde está alojado el wallbox, ¿cierto? Y el contenedor principal y backup siempre están en data center distintos, ¿sí? Ubicados en latitudes separados, una distancia que permita cumplir las normas. O sea, los planes de continuidad de los clientes son los que permiten garantizar de que si hay una falla en el sitio principal donde está alojada la tecnología, se pueda recuperar en otro sitio separado a una distancia específica, dice en la norma. Esto se puede cumplir gracias también a esta infraestructura. Entonces podemos ayudar a cumplir el plan de continuidad de los clientes porque tenemos principal y backup ubicados en data centers distintos, ¿cierto? Y en esos data centers, como hablamos al principio, con certificaciones muy altas de seguridad, de infraestructura y de disponibilidad, ¿cierto? Todos los servicios siempre se prestan a través de Internet. Nosotros a veces tenemos que pedirle a los clientes que también pongan de su parte para garantizar de que el Internet cumple con esas condiciones de ancho de banda, ¿cierto? Nosotros normalmente decimos entre 150 y 200K para el manejo de llamadas y chat, ¿cierto? Pero cuando quieren pasar a videollamada, ¿cierto? Grabación de pantalla, esas condiciones pueden empezar a aumentar un poco a nivel de consumo de ancho de banda. Por ejemplo, una videollamada puede duplicar el consumo, puede pasar para 400K. Entonces es importante que si quiero usar videollamada, el ancho de banda necesario que garantice por estación se va a aumentar, ¿sí? También muy importante, las características de las máquinas donde va alojada la aplicación de agente o de supervisor también van a demandar más recursos de memoria y de CPU. Entonces, por lo general, en unas condiciones básicas de llamadas y chat, una operación con un Core i3 de generación 7 en adelante con 4 GB de RAM funciona. Pero si queremos subir ahí el nivel y queremos llegar y queremos entonces pasar a la videollamada, entonces posiblemente ya es un Core i5 con 6 de RAM y videollamada con grabación de pantalla, entonces posiblemente sea un Core i5 pero ya con 8 GB de RAM. Entonces las condiciones de memoria van aumentando a medida que voy habilitando servicios que consumen más recursos de máquina, particularmente lo que es video o grabación de pantalla, ¿cierto? Importante, entonces ofrecemos toda la telefonía por troncales SIP hacia la nube y nosotros operamos actualmente solo sobre sistema operativo Windows. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque todavía no tenemos una versión para iOS, no tenemos una versión para la parte relacionada con Mac, ¿cierto? En ninguna de ellas tenemos pues versión actualmente, ni Android, ni iOS, ni Linux. Todavía no ha salido una versión para gestionar sobre esos sistemas operativos. Se está revisando, sí, pero según lo que han identificado, no son muchos los que utilizan. La mayoría de operaciones nuestras son Windows. Entonces estamos cubriendo la mayoría de operaciones pues en base a esas necesidades. Este es como ya así el framework de las soluciones que podemos ofrecer. Wallbox tiene una serie de funciones que cada una son modulares y se pueden ir agregando al servicio según las necesidades de cada cliente. Siempre partimos de una interfaz de agente sobre el mismo agente puede atender de forma simultánea dentro de la misma interfaz las diferentes funciones que necesite, atender llamadas telefónicas, atender videollamada, atender toda la parte desde la misma aplicación de respuestas a los canales de chat o respuestas a los canales de interacciones, ¿sí? En el Diagram Studio podemos crear todos los bots a nivel de las diferentes funciones que tenemos. El marcador predictivo es un marcador que permite combinar dentro de una campaña las llamadas telefónicas, el envío masivo de mensajes de texto, correo electrónico y agentes virtuales, o lo que llaman call blasting, ¿cierto? Entonces también se puede hacer desde ahí. A nivel de calidad, entonces contamos con dos funcionalidades. La básica, que se basa en el modelo de evaluación de los agentes en el cual podemos cumplir con la norma COPC para extraer las grabaciones y hacer la evaluación en base a los formularios. Tenemos las APIs para la integración de las diferentes campañas, entonces podemos integrar desde Wallbox hacia una aplicación externa, entonces podemos hacer integraciones a través de las APIs para desde una herramienta de BI jalar información de reportes o de un CRM introducir información a Wallbox para campañas. Entonces, hay una serie de APIs, enseguida vemos rápidamente cuáles son para que vean cómo lo podemos utilizar y cuáles de ellas se pueden definir o implementar en cada solución, ¿sí? Enrutamiento inteligente, es decir, que podemos definir prioridad en la cola de las llamadas. No todas las llamadas tienen que ser las paso un skill y ya, no, puedo definir la clasificación de un cliente en base a una autenticación previa. Entonces yo puedo pedirle la cédula, con la cédula definir si ese cliente qué categoría es dentro de mi base de datos o mi CRM y definir si ese cliente va a tener prioridad. Entonces, no tengo los clientes senior que tienen
un tratamiento primordial sobre la cola de llamadas. Entonces eso es, una vez se autentique, lo identifico y lo pongo adelante de la cola para que lo atiendan primero. Tengo clientes VIP, entonces yo puedo definir como esas prioridades. Entonces es el enrutamiento que permite, basado en reglas de negocio, definir cómo puedo enrutarlo a un agente o a un grupo de agentes, ¿cierto? Tenemos la omnicanalidad, como veíamos, todos los canales de atención, la parte de bot, en la cual entonces los bots no solamente son los sistemas tradicionales que pueden responder con mensajes, sino que son bots que pueden responder enviando imágenes adjuntas, enviando links para que se establezca la conexión con una plataforma de pagos o para que tengan la información en un video o en una información relevante. Puede enviar documentos adjuntos como Word, PDF, Excel, fotos, lo que necesite para facilitar al cliente el entendimiento de un servicio. ¿Sí? Puedo tener respuestas de inteligencia artificial, en el cual puedo responder a los requerimientos diferentes que el cliente me haga y ir entrenando a través de esos modelos de inteligencia mi bot para que sea cada vez más autónomo. Puedo utilizar herramientas de análisis de sentimientos para identificar si el sentimiento en una conversación de un chat, el sentimiento es positivo, negativo o neutral. Puedo utilizar herramientas también relacionadas con OCR. El OCR es un sistema de reconocimiento de imágenes, en el cual, a través de herramientas que nosotros nos integramos con Google y con Amazon, el sistema está en capacidad de, cuando yo le envío una imagen, el sistema identificar esa imagen en particular, detectar sobre esa imagen objetos, rostros, identificar texto. Entonces, un ejemplo práctico, mandan un recibo de pago, al identificar el nombre de la persona, el pago que realizó, y eso automáticamente llevarlo al CRM sin necesidad de que lo pase por un agente. Lo gestiona automáticamente el bot, identificando en la imagen adjunta la información que me está enviando. Otro ejemplo, yo quiero este producto y me mandan la foto del producto. Yo identificar en la imagen del producto, en el texto que tiene en la imagen, cuál es el producto y poder decirle, bueno, este producto lo tenemos disponible, este es el costo. Entonces, facilitar también la gestión desde el bot. El bot lo deben ver como la automatización. Los bots son como los ciberes. Piensen lo que es el símil en chat, y lo que buscamos a través de un bot es que podamos generar la retención o la respuesta, la autogestión del cliente. Es decir, que el mismo bot esté en capacidad de entregarle rápido la información al cliente cuando pregunta por un servicio o un producto. Todo lo que ya está estandarizado se puede llevar a un bot. ¿Sí? Speech Analytics es la herramienta que nos permite hacer el análisis de voz en el cliente y en el agente. Este es un motor bastante poderoso porque permite hacer reconocimiento de la voz, identificar frases o contextos de una conversación verbal. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle, hágame Speech Analytics, las llamadas de quejas y reclamos, e identifique cuando el cliente dice, quiero cancelar el servicio por altos intereses. Entonces, yo puedo decirle que busque las palabras altos intereses en todas las llamadas, y el sistema automáticamente va a buscar eso y me va a mostrar, vea, en estas de las 100 llamadas que analicé, 20 mencionan la palabra altos intereses. Yo puedo entender cuál fue el contexto, sobre qué producto, sobre qué servicio. Entonces puedo identificar palabras dentro de esas conversaciones. ¿Sí? El Analytics son toda la capa de reportes. Tenemos entonces la parte de reportes en tiempo real para monitorear todo lo que ocurre en el sistema, y reportes históricos para hacer la trazabilidad posterior. ¿Sí? Big Data es el que me permite identificar los mejores modelos de marcación. Cuando yo tengo campañas de salida y campañas de entrada haciendo el blending en el mismo sistema, la herramienta está en capacidad de combinar la información de los canales de entrada con los canales de salida y detectar que un cliente en particular, qué número de teléfono tiene y cuál es el mejor horario de atención para esas llamadas, ¿cierto? Entonces yo podría identificar claramente cuando el cliente llamó, él me va haciendo un histórico de esa información. Después de un mes, 2 meses, ya puedo tener información relevante que me va a permitir identificar con la cédula del cliente cuáles son los mejores horarios que le debo marcar y a qué teléfono. Entonces me podría decir, al número de celular, a las 8 de la mañana, la probabilidad de contactarlo es del 60%. Entonces yo sé que a esa hora es más fácil marcarle y contactar al usuario con esa identificación. Sí, esto requiere un proceso de aprendimiento, no es tan... Es realmente con base a los datos y a toda la información que va recopilando de las campañas automáticas y de las llamadas entrantes de ese cliente, es que va generando esa información y esa data. Tenemos el tema de PBX, en el cual son unas funcionalidades básicas de PBX a nivel de extensiones para todo el tema
de recibir llamadas, transferir, marcar a la calle, y tener toda la información también relacionada con funciones como si no estoy en la extensión, desbórdeme al celular, sí, tener como las funciones básicas, tener estadísticas de cantidad de llamadas, cuántas realicé. Se puede grabar las extensiones de PBX si se quiere activando una función, una licencia básica de agente. Si yo activo una licencia básica de agente y ahí configuro mi PBX, puedo activar la grabación de las extensiones de PBX. Tenemos el Back of Box, que es lo que le mencionaba ahorita, la herramienta para medir la productividad de los back office y los RPAs. Este tema del PBX, digamos que la solución permite, digamos como un PBX tradicional, recibir las llamadas de la telefonía pública y tener, digamos, extensiones para todos mis empleados administrativos, ya sea con un teléfono SIP o con un softphone. ¿El Wallbox tiene softphone o es un softphone de tercero? ¿Cómo es el tema en el caso de la PBX? Un softphone genérico. En tema de PBX nosotros usamos un softphone genérico, usamos por lo general 3CX, que es un softphone que nos parece sencillo de administrar y gestionar. Sí, las extensiones son 100% SIP, se pueden configurar en teléfonos SIP que cumplan con el estándar, ¿cierto? Entonces, por lo general, de teléfonos Astra, teléfonos, o sea, diferentes marcas, siempre y cuando cumplan con el SIP estándar, se pueden incluir ahí. Se lo puede usar en Hardphone o en dispositivo móvil. En este caso, para el tema de PBX, la versión de 3X sí viene para sistemas operativos Android, para Windows, para muchas versiones, ¿cierto? Entonces, la PBX sí puede funcionar de diferentes puntos. ¿Para qué? Y con las funciones básicas, como lo mencionas, recibir llamadas, realizar llamadas de salida, hacer conferencias, transferencias, esas funciones vienen activas. Buzones, si quiero tener un buzón en la extensión para que me dejen, sí, pues todo eso viene funcional y se puede activar dentro de la herramienta. Y puedes tener dentro del mismo módulo licencias de Wallbox para la administración de los canales de contacto y el PBX también para transferir entre ellos. Daniel, yo te pregunto, tú decías que si uno quería grabar necesitaba una licencia básica de agente. Si no requiero grabación, entonces no necesito incluir esa licencia. Exacto, así es, solo incluye las licencias de PBX. O sea, si quiero grabar, tengo que configurarlo como si fuera un agente o agregarle un agente. Sí, o sea, digamos, un ejemplo, si yo quiero tener, bueno, también es importante, si yo quiero tener mucha trazabilidad de mis extensiones, tener estadísticas, generar CDRs detallados, reportes de monitoreo de todas las extensiones, lo ideal es que tengan una licencia básica donde carguen todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la extensión como tal, si yo la configuro en la licencia básica, solo voy a poder ver, como te digo, cantidad de llamadas y a destinos. Eso es todo lo que me trae en el funcionalidad básica. Si yo quiero tener más estadística de tener un CDR detallado, sí. Qué pena, Daniel. Continúa que yo te tengo una pregunta, pero termina ahí de contarnos eso, perdón. Hola. Sí, ok. Si yo tengo un CDR detallado, quiero tener reportes de la cantidad de llamadas, de cuántas fueron gestionadas, a qué números de teléfonos, toda la información más complementaria, poder monitorear algunas extensiones que se estén utilizando, yo debo tener la licencia básica, ¿sí? Pero como les digo, el servicio de PBX nuestro no es un servicio avanzado. Hay soluciones como Avaya que son más robustas en el tema de PBX, que tienen otras funcionalidades de ACD, funcionalidades detalladas de todo eso. Aquí no, aquí es realmente un servicio muy básico. Si yo, por ejemplo, también quiero activar un servicio de IBR o para darle un menú de bienvenida, necesito la licencia básica, ¿sí? Pregúntame ahí la pregunta que tenía. Gustavo, ¿ibas a preguntar algo? Sí, era muy sencillo, pero la pregunta es, pero yo no, o sea, el enfoque no es ir a vender una solución de PBX, sino que en una solución donde haya requerimientos de call center puede ofrecer extensiones pues como de back office, no ir a decir, necesita telefonía, yo le vendo telefonía, o hasta allá está el alcance ya con este tema. No, es así, como lo menciona Gustavo, y creo que es muy clara, es muy válida eso, ¿cierto? O sea, realmente Listo. no, el core no es PBX, el core del negocio es Wallbox, ¿cierto? Y Wallbox creo que es el que da la rentabilidad, ¿cierto? El servicio de PBX es un servicio muy básico y que a veces demanda tanta administración que puede ser hasta, no sea costo eficiente pues en el tema pues de uno venderlo solo como PBX. Por lo general trata de ser un servicio complementario a los servicios de autoatención, Listo. ¿cierto? Listo, Daniel, era esa mi inquietud. Muchas gracias, hombre.
No, usted, por la claridad. Bueno, es muy importante, veámoslo ya funcionando, que es como la forma más fácil de entender todo esto. Esto se ve muy bonito, se ven muchas cosas ahí, pero realmente la clave está en esto, ¿cierto? En ver que la funcionalidad se ve trabajando. Y el tema del discurso comercial se refuerza cuando la gente lo ve operando. Entonces, esta es la interfaz de agente, muy importante. Tenemos toda la posibilidad de configurar estados auxiliares, codificación, monitorear las estadísticas durante el día, que eso lo puede ver la gente en tiempo real. ¿Cómo es mi productividad durante el día? Lo puedo gestionar desde aquí. Sí, podemos tener desde aquí todo el tema de gestión de llamadas, toda la tipificación. La tipificación se puede hacer desde la codificación con 2 niveles o generando árboles desde el script. Esas son las 2 opciones. Entonces, en la codificación aquí yo tengo la posibilidad de escoger los códigos que los creo previamente. Y pues, el tema aquí es que los códigos no están enlazados. Yo escojo aquí uno, pero no quiere decir que este tenga una guía acá. En cambio, en el script yo sí puedo, dependiendo de lo que el cliente escogió, cargarle unos códigos particulares. Entonces, sí puedo crear como una tipificación más customizada en el script. Aquí es una codificación en base a toda la lista de códigos que tenga cargados. Esto opera muy bien para cualquier tipo de servicio, esta codificación. Pero hay clientes que dicen, no, yo quiero que el cliente, dependiendo de lo que pidió el cliente, le cargue estos 3 códigos y él escoja uno de los 3. Se puede hacer a través del script, ¿sí? Muy importante, una vez tengo toda la información aquí, pues codifico una llamada y él va a cambiar los estados automáticamente, ¿sí? Importante, cuando tiene video, miren que aquí se activa. Este es el servicio de videollamada. Inmediatamente una videollamada se establece, aquí se abre el recuadro con la cámara. Entonces es importante que tengan la cámara, se activa el video y empieza a funcionar. Así que hacemos una prueba para que vean cómo se ve el video y cómo se establece de una vez. Sí, importante, cuando estoy en una llamada telefónica empezamos ya a combinar los canales. Entrando en la llamada telefónica puedo enviar mensajes de texto desde la misma herramienta. Esto es parametrizable. ¿No quieren enviar mensajes de texto? Se deshabilita la función. ¿Sí? Quiero combinar, en una llamada telefónica, combinarme con WhatsApp. Entonces, muy importante, en WhatsApp. WhatsApp es uno de los canales que vimos en estos días, tiene más fuerza. Ya podemos, en este caso, tener varios conectores de WhatsApp en la misma línea. Entonces, uno puede tener varias conexiones, pues coger diferentes líneas de celular desde las cuales va a generar el tráfico. ¿Sí? Eso es importante. Si quieren 1, 2 o 3, pues por lo general, normalmente uno de los clientes les recomienda que deben empezar a unificar la cantidad de líneas que van a utilizar. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo quiero uno por cada comercial. Eso realmente, pues, para mí es mejor, pues si le va a facturar más, pero no es la recomendación. Realmente, si uno tiene sistemas automáticos que distribuyen las llamadas, pues unifica una sola línea y que ahí te contacten a todo tu equipo. Pero hay diferentes clientes. Yo tengo un cliente que usa 20 líneas de WhatsApp porque él lo quiere segmentar así. Una pregunta Normalmente sobre tratamos de ese que se tema, unifiquen. cuando yo, digamos, tengo, o sea, ¿por qué me imagino que un cliente puede pedir eso? Porque a lo mejor cada asesor maneja sus clientes, como en el caso de Walter Bridge, no sé, que Gustavo maneja Azura, Nutresa y no los maneja, digamos, ni Carlos ni Ramiro, son los de Gustavo. Entonces, yo sí podría, digamos, poner varios números de WhatsApp y que las interacciones entrantes le lleguen a cada comercial de manera segmentada. Sí, si colocas varios números, claro, y también si colocas un solo número, es que tú podrías consultar, no sé, tú tienes Salesforce, tú le puedes decir, la llamada entró, vaya a Salesforce y pregunte cuál es el comercial y enrútelo a él. Uh-huh. O O sea, ingrese realmente su yo creo que es cédula y parte con del la nivel de cédula integración que pueden. Uh-huh. O cómo posicionan un número de celular o de WhatsApp para X persona, ¿cierto? Y le quieren hacer seguimiento, le quieren hacer todo el tema de reportería y toda la cosa. Yo lo veo como así de esa forma, que no quede un solo número, sino varios números, y así como dice Jairo, pues cada uno está segmentado y le hacen seguimiento pues a través de la plataforma. Sí, lo que dice Pues Daniel es que eso puede ser, también pero es posible práctico no hacerlo con es. una sola. Uh-huh. Correcto. Si me Total, preguntan por no es practicidad y por práctico. costos, no lo es, ¿cierto? Por practicidad y costos no lo es. Realmente, si te le vas a decir acá, se comercial un celular, pues no, manéjelo ahí en el WhatsApp web, ¿para qué va a gastar plata, ¿cierto? Está diciéndoles aquí entre nosotros. No, a mí mejor que me facturen 50 líneas, pero no es el ideal. El ideal es asesorarlos en que yo te puedo entregar 1, 2 líneas, una para comercial y una para servicio al cliente, por ejemplo. Y en el que escriba por comercial, yo le pregunto una identificación, o yo lo identifico por su número de celular, por ejemplo, y lo enruto con base a su número de celular. Y yo no le tengo que preguntar nada. Pero porque yo tengo alguna base de datos o un CRM o un aplicativo web sencillito en el cual consulto eso y lo paso al que es. Entonces, a veces es más sencillo automatizar una tarea que empezar a llenarme de infraestructura, ¿cierto? Porque no es solamente ya un celular, son 20 celulares que tengo que administrar.
que tengo que revisar que no se me caiga la señal, que no se me apague, que no se me sincronice, cosas que también se vuelven administrativamente complejos, porque si creo, tiene que una fuerza comercial no le va a pagar línea certificada a las 20, ¿cierto? Daniel, yo te pregunto, entonces, por cada línea celular es un conector de WhatsApp. Sí, correcto. Cada línea de WhatsApp es un conector de WhatsApp diferente. Así es, entonces eso se representa en un incremento en los costos de cualquier proyecto. Por eso nosotros también tratamos de asesorarlos. Y realmente una empresa debe tener líneas corporativas, posiblemente segmentar sí, pero 1, 2, máximo 3 uno pensaría. Pero pues, es cuestión para que tengan claridad de que se pueden activar varias dentro de un mismo módulo, ¿cierto? Esa posibilidad de establecer desde un punto mensaje, ¿cierto? Voy a establecer aquí, voy a ponerme aquí mi número, para que hagamos una prueba y veamos cómo ya la interfaz de agente pues tiene. Ya, por ejemplo, aquí uno puede mandar pues emoji en el mensaje, ¿cierto? Simplemente con aquí te mencionaba Windows y el punto, ¿cierto? Entonces, punto, el Windows y el punto te abre la pestaña de los emoticones para que lo sepan. Entonces, mensaje, prueba, ¿cierto? Entonces lo mando ahí. Entonces, ahí te envía el mensaje, ¿cierto? Una vez lo recibe el cliente, ya puede empezar a hablar. Email sistema, ¿cierto? Aquí los emojis los abrí aquí, para que los vean, pues no puede agregar en el mismo mensaje el emoji. Y lo puede mandar con los emojis de una vez. Entonces llega el mensaje y yo ya lo puedo gestionar desde aquí. Entonces, desde la misma interfaz, estoy gestionando llamadas. Puedo pasar de la llamada telefónica a un WhatsApp. Y la ventaja es que puede ser dentro de la misma llamada, sin necesidad de colgarle al cliente. Si yo puedo estar en la llamada, inicio el WhatsApp y paso simplemente de canal. Ya cuelgo la llamada y puedo seguir hablando por este otro canal de contacto. Eso se vuelve muy fácil de gestionar. Desde aquí mismo, entonces, tenemos la posibilidad de atender las llamadas, de atender correo electrónico o redes sociales. Por ejemplo, un comentario de Facebook me llega a la bandeja. Yo lo puedo abrir aquí y desde aquí responderlo. La ventaja de Facebook es que tiene dos canales. Facebook tiene el Messenger y la página. O sea, si yo quiero el comentario que él mandó, enviarlo directamente a la página, selecciono por dónde le quiero responder. Entonces yo la respuesta que voy a enviar, elijo a qué canal se lo voy a enviar. Si es personal, se lo envío directamente a su Messenger. O si es público el comentario y le sirve para los demás, lo mando directamente a la página. Entonces yo puedo definir esos comentarios, cómo los voy a responder. Aquí simplemente le doy a responder, redacto la respuesta que quiero enviar con emoji o como quiera, la envío y ya se publica o en el Messenger o en el Facebook, ¿cierto? Importante, a diferencia del WhatsApp, yo puedo tener un conector de Facebook, puedo tener varias páginas ahí logueadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por lo general hay muchas landing pages o páginas adicionales para un mismo cliente. Entonces, un solo conector de Facebook te habilita la posibilidad de activar Facebook Page, pero con varias diferentes páginas activas dentro del mismo servicio, ¿sí? Bueno, cuando estoy en la conversación del chat, entonces en este tema hemos ido realizando algunos cambios, perdón, ahí, podemos entonces ya recibir información de si me mandan la ubicación, me llega la ubicación sin problema, o sea, toda la información relevante que se gestiona a través del chat se puede manejar de una forma muy rápida. Entonces puedo recibir mapas, puedo recibir imágenes, puedo recibir documentos adjuntos, puedo recibir mensajes de voz. Yo como agente no puedo mandar mensajes de voz, no lo tenemos activo, porque pensamos que la gente todo lo debe mandar por escrito y lo debe dejar claramente. Yo envío un archivo adjunto, puedo tener archivos adjuntos específicos ya precargados, o puedo escoger un archivo adjunto de una ruta y cargarlo y enviarlo. Entonces puedo hacerlo de una forma rápida y eficiente. Entonces puedo enviar información adjunta desde el chat. Entonces el chat ya tiene una mayor relevancia porque ya puedo capturar información del cliente, puedo darle la respuesta al cliente de una forma rápida y eficiente porque todo ya está a la mano. Sí, puedo transferir los chats a un grupo de agentes, puedo transferir los chats a un routing point, a algún punto específico donde yo lo necesite, y todo también tiene una codificación, ¿sí? También tenemos el tema de respuestas a preguntas frecuentes, es decir, estoy hablando con el cliente, pero me preguntan siempre por lo mismo, entonces yo puedo predefinir esa respuesta ya y enviarla de una forma rápida. Importante, miren que si ya carga todo el historial de conversaciones, este es el mensaje de prueba como lo inicié, pero me dice que yo hablé. Yo ya me escribí ese número de WhatsApp el día 5 de mayo. Todas estas preguntas se parametrizan y se van configurando según la necesidad de cada cliente, ¿cierto? Entonces yo puedo definir cuántas necesite. ¿Para qué? Para agilizar también el tiempo que toma
la respuesta a cualquier requerimiento que el cliente nos mande, ¿sí? Muy importante, aquí también ya tenemos la opción de contactos. Aquí vamos generando como esa omnicanalidad que queremos entender, y es que cada cliente tenga sus canales de contacto. Entonces yo puedo decir, Alejandro Correa tiene un número de identificación, tiene un número de teléfono, tiene un correo electrónico y tengo estos canales de contacto. ¿Esto qué me va a facilitar también? Que si yo lo quiero contactar posteriormente, puedo utilizar cualquier canal de estos. Ah, no, yo le voy a escribir por Line. Entonces puedo venir acá, simplemente dando clic acá, establecer una comunicación a través con los conectores que tenga y enviarle un mensaje a Alejandro. Entonces, esa es la ventaja, que podemos ir creando ese mapa de contactos con los clientes o con áreas de apoyo, ¿cierto? Entonces ya empieza la conversación con Alejandro por acá. Entonces, mire que puedo como empezar a integrar la información de los diferentes canales, pero para utilizarla también de una forma más eficiente. En este módulo o en esta función de contactos, muchos clientes utilizan como las áreas de apoyo o áreas de acompañamiento. Entonces, por ejemplo, están atendiendo un tema de seguros, los llaman los clientes con una necesidad. Entonces, en esta lista de contactos incluyen, no sé, por ejemplo, los abogados, las grúas, los servicios de emergencias que pueden contactar, y ahí simplemente van y escogen cuál necesitan, lo contactan y lo van hablando con el cliente y gestionando de una vez el requerimiento por el otro lado. Entonces se vuelve también muy rápido de implementar porque puedo tener ahí varios canales de contacto, ¿sí? Eso también lo tenemos ya disponible. Dentro de las funciones que también se han venido activando, entonces en el script no solamente es una guía para definirle al cliente qué podemos ofrecerle, ¿cierto? O sea, como una orientación. Sí. Tengo una pregunta, ¿cómo se hace para activar el tema de la doble codificación? Porque justo ayer uno de mis clientes me estaba preguntando sobre eso. Tú ahí en el inicio pues dices como que se pueden hacer dos. La codificación aquí estos dos. Sí, es sí, como el administrador general tiene... No, es un nivel. O sea, realmente deben ser creados de esa forma. Esta es la codificación principal y esta es una codificación complementaria. Esta es realmente como una documentación adicional sobre la tipificación. Entonces, no sé, por ejemplo, cliente interesado. ¿Pero cliente interesado en qué? Entonces, es como ese complemento. Entonces, esto se activa desde el Wallbox Manager en la parte del administrador general, ¿cierto? En la parte de configuración global. Y eso también se podría hacer, esa doble codificación podría hacerse a través del módulo de scripting, o sea, yo podría parametrizarlo por ambos lados. No, por lo general en el scripting lo que hago es crear como una guía. Entonces, es decir, yo le pongo aquí, vamos a ver si tenemos alguna de estas. Yo le configuro un servicio como con opciones de que el cliente responda y lo voy orientando. Y lo que llego al final es que le defino es como un árbol ya segmentado. Es decir, el cliente se entró por ventas. Entre las tipificaciones que tengo por ventas, me carga solo estas y me carga un segmentico solamente las tipificaciones. Ahora me muestro en el Wallbox Manager eso cómo se ve para que lo entendamos un poco. Si yo tengo aquí en el Diagram Studio y configuro un flujo, aquí por ejemplo, cuando quiero codificar, yo le puedo definir que cuando vaya a codificar, qué códigos va a tener disponibles. Él hace la respuesta a cada pregunta, pero solo le voy a activar estos códigos. Entonces mire que yo le selecciono el checkbox de los que quiero activar. Entonces solo le carga esos códigos particulares para que tenga un motivo de contacto en base a la tipificación que hizo o a la clasificación que hizo en el scripting de esa llamada. Sí. La ventaja es que si lo haces por scripting puedes deshabilitar, la codificación tradicional. O sea, puedes quitar esta y hacerlo por scripting si lo quieres hacer. ¿Sí? Porque si lo tienes las dobles, pues tienes que hacer dos. ¿Cierto? Porque tienes doble codificación, no te pide hágalo por un lado o por el otro. ¿Cierto? Ok, o sea, si lo hago por el cuando script, esta está activa, está prima. ¿Que lo haga por el lado primero? Sí, esta es la que prima, esta es la principal. Y si vas a usar solo scripting, desactivas esta. Ok, listo. Dale, Daniel, está bien. Ya después Listo. si algo lo revisamos con más detalle, pero no sabía que había doble código de tipificación. Gracias. Dale, no hay problema. Entonces, aquí, por ejemplo, como hablábamos en este tema, el scripting no lo vean como que solamente es una guía en la cual yo le digo haga una cosa, no. El scripting puede hacer muchas tareas, el scripting puede automatizar tareas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy con el cliente, estoy gestionando algo,
yo podría estar tomando el requerimiento del cliente y eso automáticamente estarlo enviando a un sistema externo, enviándolo, no sé, a un área de facturación, a un área de despachos, a un back office. Yo puedo automatizar tareas desde aquí. El scripting puede mandar un correo electrónico, puede mandar un mensaje de texto, puede integrarse con un sistema web, todo eso lo puede hacer el scripting. Sí, Sí, incluso, digamos, para ahí de pronto aclarar un poquito lo del tema anterior, el scripting básicamente es una herramienta que va llevando a la gente por una ruta predefinida por el que define, digamos, el cliente o la empresa que implementó el Wallbox. Incluso con el scripting yo podría hacer, por ejemplo, una encuesta, ¿sí? Una encuesta, no sé, demográfica, y preguntarle si es hombre o mujer, en dónde vive, qué salario tiene, sí, y todas esas preguntas las voy respondiendo en el scripting. ¿Sí? Y el tema, digamos, de la codificación es básicamente la tipificación que se le da a la llamada. Por ejemplo, contacté con el usuario o no hubo contacto y podríamos, digamos, tener una doble codificación, sea contacté con la esposa, ¿sí? O sea, no contacto, contacté con familiar. O si contacto, se ejecuta encuesta. Si contacto, no quieren la encuesta. ¿Sí? O sea, en el scripting yo puedo hacer ciertas preguntas, pero lo normal es codificar la llamada con el módulo de codificación porque ese sí va atado, digamos, a la llamada en sí misma, ¿no? Entonces, no hay que confundir ahí, digamos, que yo sí puedo tipificar con el scripting, pero realmente no es la herramienta para hacerlo. Y el tema de las niveles de codificaciones es si yo quiero ser específico sobre un tipo de resultado en en un contacto, ¿no? Si yo quiero, no sé, por ejemplo, en el caso de Salesforce, nosotros tenemos lead descalificado, ¿por qué lead descalificado? Eso sería como el segundo nivel de la tipificación. bueno, ahí sí, Jairo, una claridad ahí respecto al tema. El scripting sí codifica en la llamada, ¿cierto? Si yo lo activo como solo Basado. codificación por scripting, codifica en la llamada también, queda el registro de una llamada. Ok. Bueno, yo también puedo usar formularios en el scripting, entonces capturar información del cliente que yo necesite y eso lo puedo enviar, como les digo, a un CRM, a un aplicativo, porque tiene también la posibilidad de usar el REST-API, la integración web o la escritura en base de datos. Entonces eso también es muy completo. Y algo importante Daniel, que el scripting también tiene es el contrato digital. Daniel, Recuerden que el contrato digital es una herramienta que permite a través de reconocimiento de voz identificar que se cumplan y se le dan unos términos y condiciones de una interacción. Entonces yo puedo garantizar de que a través de reconocimiento de voz, cuando el agente y el cliente están hablando, que la gente lea este guión o estas palabras claves de forma estricta y lo cumpla en un porcentaje específico y que el cliente acepte. Entonces esto lo hace en tiempo real, es una verificación que yo hago en tiempo real. Entonces esto es muy útil para cuando alguien está vendiendo un producto. Entonces no han visto que en algún momento en Claro contrata un servicio de telefonía o contrata cualquier cosa, la persona lee unos términos y condiciones de lo que se está aceptando y usted dice acepto. Esto lo podemos ver o validar en tiempo real a través de ASR, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El contrato digital es un servicio Daniel, complementario, pero que también se puede ofrecer. Daniel, ¿el Bueno, scripting pasemos un... viene dentro de la licencia básica o también es adicional? El scripting es adicional. El scripting es una función adicional. Y se paga por número de agentes. Por la cantidad de licencias básicas que tengas, correcto. Entonces, miren, Sí, este es si no me el equivoco, vale Wallbox como Manager. 5.000 pesos por asesor. O sea, Vale 5.250, exactamente. Este es el Wallbox Manager, ¿cierto? Ha tenido algunas modificaciones, específicamente pues a este dashboard antes era una sola panel en el que habíamos niveles de servicio, ya podemos ver los servicios que tenemos activos, qué funcionalidades tenemos configuradas o activas dentro de la herramienta. Es un dashboard que va cambiando, te muestra los agentes conectados, después te muestra los niveles de servicio, entonces va rotando. Tiene como 4 vistas en las cuales podemos incluir servicios contratados, agentes conectados y en cada estado, ¿cierto? Niveles de servicio, entonces va cambiando, mira, va cambiando continuamente, entonces está mostrando ese dashboard de forma dinámica. ¿Sí? Tenemos entonces el servicio PBX, del cual, como les decía, podemos crear las extensiones, configurarlas, personalizarlas, configurarles buzones, ¿sí? Si necesitamos el desvío,
bloqueo de algunos números, ¿cierto? O sea, podemos hacer restricciones de marcación. Entonces podemos configurar lo que necesitemos dentro de la extensión. Una extensión nueva se crea, se configura y se le agregan simplemente los parámetros que necesito. Entonces ahí configuro la personalización de cada extensión. ¿Sí? Aquí mismo puedo ver las estadísticas de las extensiones, como les decía, estadísticas básicas, llamadas y minutos por extensión, llamadas y minutos por destino y llamadas y minutos por día. Eso es como los reportes básicos que uno genera desde aquí y él trae como esas cifras completas. Aquí creo los buzones, puedo crear buzones asociados a un correo electrónico, puedo generar salas de conferencia, estos solamente son salas para teleconferencia, ¿cierto? Solo voz, ¿sí? Entonces tenemos aquí el diagrama estudio, que es donde hacemos la mayor parte de configuración. Daniel. En el diagrama estudio cada vez podemos crear bots o sistemas mucho más complejos. O más Daniel, creo que tenemos una pregunta de Julián Porras. Sí. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, venía una pregunta. Cuando se está utilizando el scripting, es que estaba tratando de preguntar hace rato y estaba como mal mi conexión. Cuando se está consumiendo el scripting, esa información del formulario tú la puedes almacenar en teoría en cualquier parte. O sea, yo podría invocar un API que vaya y me consuma en cualquier parte. ¿Existe alguna base de datos por defecto en la cual se almacene esa información dentro de la plataforma? No, no existe una base de datos por defecto. Está diseñada para integrarse la información con un sistema externo, ¿cierto? Porque la información puede, si yo uso el REST API ya como tal, el REST API lo que hace es direccionarme con otro sistema externo. Entonces porque en lo general el script es como la documentación final que yo les quiero entregar a un sistema, ¿cierto? Entonces el script es como ese complemento. Entonces yo por lo general, o como lo están usando nuestros clientes actuales, es que lo que se captura en el script va directo al CRM para que el CRM no tenga que estar consultando los reportes. Entonces se vuelve como la codificación final de la interacción y el registro en el CRM del cliente. Vale, Ben. ¿Y hay algún tipo de integración entre el CRM de ustedes y el scripting? O más bien sugerís, o mejor dicho, se recomienda utilizar más bien el CRM directamente. No, si el CRM de nosotros tiene una integración con scripting y el CRM de nosotros también tiene una API, ¿sí? Okay, eso es parte importante. Si ya le mostramos el CRM un poquito, tiene también una API para consumirse no solamente desde Wallbox, sino también desde afuera si se necesita, ¿cierto? Si ya le muestro un poquito el CRM rápido, pues para que alcancemos a verlo. Voy a pasar un poquito rápido aquí por el diagrama estudio para que veamos un poquito el CRM y el backup box, que el tiempo es un poquito apremiante. Igual de todas maneras, si consideramos otra sesión adicional, la podemos abrir pues para resolver dudas. Lo importante es que aquí tengan una idea general de qué pueden hacer. Aquí creamos entonces todo lo que es routing, ¿cierto? Entonces el routing son varias opciones. No solamente es un routing voice, que es el que manejamos un IVR, un agente virtual, routing interacciones. Entonces preguntaban, ¿por qué routing interacciones? ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar el contenido de un correo, de quién viene un correo y de acuerdo a eso definir reglas de negocio o a quién se lo entrego o si le respondo directamente al cliente, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que el routing interacción es que yo puedo automatizar algunas tareas cuando proviene de uno de estos canales. Puedo utilizar alguna información de ahí relevante que viene en el mensaje y en base a esa información tomar decisiones de que si le respondo acá, le mando un correo, mando un mensaje, mando una información por WhatsApp. Entonces, combino los canales. A la hora de interacciones, en interacciones puedo combinar WhatsApp, puedo combinar mensajes de texto, puedo combinar varios, ¿cierto? Y el routing chat, que es el que más fuerza viene tomando, es donde creamos todo lo que son chatbots. Y aplica para la página web, Facebook Messenger, Telegram, Line y WhatsApp. Esto, como siempre como lo conocieron algunos al principio, sigue siendo una interfaz gráfica. Solo que cada vez tiene más funciones nuevas. Antes, un IVR yo lo puedo crear así. Entra una llamada por el punto verde, doy un mensaje de bienvenida. Aquí mismo entonces uno carga sus mensajes, el que necesito que se reproduzca. Puedo cargar el mensaje del menú, digitar las opciones y pasar a un grupo de agentes. El IVR tradicional enrutador básico. Pero no es eso. Lo ideal es potencializar y generar autogestión. Entonces, un IVR de voz integrado con WhatsApp. Un IVR de voz que mande mensajes de texto. Un IVR de voz que mande un correo electrónico. Entonces, se combinan muchas funciones. Todas simplemente arrastrando y pegando la que yo necesite utilizar y configurando dentro la información que quiero enviar o recopilar, ¿cierto? Entonces, es muy sencillo. Tenemos herramientas mucho más avanzadas, TTS. El TTS cada vez tiene más voces, ¿cierto? Cada vez que incluimos o identificamos voces que se sientan un poco más naturales, las vamos incorporando a la herramienta. Ya el TTS no solamente es como antes que venía con unas voces específicas, sino que ya tiene otras voces, por ejemplo, de Amazon,
Pues por lo general no los diferencia porque las que son de Amazon dicen AWS, pero son en español, en diferentes lenguajes. Aquí el TTS funciona español, inglés, portugués, italiano, o sea, diferentes Daniel, lenguajes. qué Sí. pena contigo que te interrumpa. Sí, yo la verdad pienso que en vez, porque se aceleró mucho la sesión, yo creo que vale la pena que sigamos profundizando un poquito más. Entonces, no sé si nos volvemos a ver en 8 días a la misma hora y continuamos profundizando sobre algunos temas específicos y hoy sigues, digamos, de una manera más como lo venías planeando y de pronto no sé si los comerciales nos ayudan en esta semana con un listadito de preguntas específicas que podamos abordar en la sesión de hoy en 8 y que de pronto de hoy en 8 podamos de pronto ahondar también en algunos puntos que tú consideres que son críticos en el Diagram Studio, de pronto en los temas de Speech Analytics, ¿sí? Como temas de pronto como más de interés de los clientes hoy en día. No sé si puedas en 8 días a la misma hora. ¿Qué Sí, opinas? dale, programémoslo, sí, me parece bien. Si quieres, hagamos un barrido de las funciones aquí y dejemos, si quieren, el detalle del diagrama estudio para la próxima sesión, que puede ser un poquito más de detalle. Listo, y le pido de una vez a todos los asistentes, a todos los comerciales, a los preventa, que por favor nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas, que no entienden, que quisieran que hiciéramos énfasis en. Entonces quedamos ahí atentos a que por favor nos indiquen qué cosas quisieran revisar adicionales o de manera más específica que les parezca de interés o que no tengan toda la información, que les haga, que tengan dudas. La idea es en estas sesiones aclarar nuestras dudas de manera que podamos ser lo más autónomos, lo más eficientes, lo más efectivos a la hora de vender. ¿Listo? Entonces, para que por favor nos hagan llegar sus preguntas. Sí, bueno, entonces, como les mencionaba, aquí creamos todos esos flujos de una forma rápida, de una forma amigable, que arrastrando y pegando funciones con funciones básicas y funciones avanzadas. TTS, reconocimiento de voz. Este reconocimiento de voz lo hemos probado en italiano, lo hemos probado en español en diferentes zonas, en México, en Colombia, en Perú. Y el reconocimiento es muy, muy fino. Cada vez es mucho mejor este tipo de herramientas. Cada vez el nivel de asertividad es muy alto. Entonces, cada vez se vuelve más relevante poderlo considerar, no solamente para IVRs de entrada, sino para agentes virtuales que sean muy natural, que el cliente se exprese libremente lo que quiera, como una especie de encuesta, y todo eso se vaya capturando a medida que se va gestionando. ¿Sí? Todo el tema de inteligencia artificial cada vez toma más fuerza, el Dialogflow como herramienta de Google hemos considerado que es muy, muy buena y muy fácil de configurar, es a través de una interfaz web. Yo agrego mis categorías y simplemente las palabras nuevas las voy como categorizando y alimentando de forma rápida y eficiente. Entonces solamente entreno el Dialogflow y ya solamente me preocupo de actualizar palabras que él desconozca o que no haya clasificado. El análisis de sentimientos también cada vez es más importante. Es un sistema que en base a la conversación puede identificar si el sentimiento del cliente es positivo, negativo o neutral. Entonces es muy bueno tenerlo activo para analizar un momento específico del cliente, a ver cómo están atendiendo. Entonces se puede ir activando o desactivando por demanda. Como son algunos ítems de estos temas de lo que es routing, la mayoría de ítems son por consumo, entonces es muy fácil activarlos o desactivarlos y se puede hacer como por fases. Yo lo utilizo un tiempo, identifico procesos de mejora, los aplico y vuelvo a medir. Entonces puede ser como para cumplir ese ciclo de validación y de mejora continua que tienen todos nuestros clientes. ¿Sí? En los chatbots, como les mencionaba, pues vienen otras funciones también nuevas, todo lo de inteligencia artificial, viene la nueva herramienta de visión que llamamos nosotros, pero es un OCR, es decir, un sistema que en base a los adjuntos puede detectar etiquetas, texto dentro de una conversación, rostros, localización y detectar el texto en particular. Entonces ahí tenemos dos módulos de detección de texto con Amazon y con Google para ver cuál nos da como mayor verificación o mayor asertividad en el texto que está dentro de una llamada. Hemos hecho pruebas y funciona muy, muy bien. El texto lo detecta muy claramente, ¿cierto? Estamos haciendo otras validaciones definiendo pues también la calidad del archivo. Pueden mandar un archivo que es desastroso completamente y no se alcanza ni a leer con una persona al otro lado que posiblemente hasta en los R tampoco lo vaya a detectar. Pero no puede empezar a definir qué condiciones deben enviarle los adjuntos a los clientes para que el sistema las pueda empezar a reconocer, ¿cierto? Aquí el tema pues de agentes, se pueden configurar todos los agentes, todo el tema de skill,
En los skills es muy importante que el skill se crea para cada servicio. Puedo tener un skill para agentes, un skill para el chat, un skill para el correo. Importante, esos skills, cuando tengo la licencia de Omnibox, que es uno de los servicios que me activan el email o me activan los canales de chat, es importante saber cómo lo asignamos. Es ideal asignarlo a un grupo específico si queremos generar ahorros o ser más eficientes en el gasto que tenemos. Recuerden que si yo lo asigno a un grupo en particular y ese grupo en particular atiende un porcentaje de las interacciones de chat, pues de entrada voy a garantizar de que el consumo por ese ítem va a ser menor. Entonces yo, por ejemplo, vamos a ver facturas en las cuales tengo 50 agentes con licencia básica, pero 10 con licencia de Omnibox, porque son esos los que concentraron el servicio. Pero puedo tener otros que sean 50 y 51 de Omnibox, porque 51 agentes usaron el servicio de chat y fue uniforme la distribución. Entonces, es dependiendo cómo yo lo quiera utilizar ese canal de contacto, pero se puede asignar a un skill en particular y mejorar la eficiencia en costos para que lo tengamos presente. Aquí hacemos la espera inteligente, que es un modelo en el cual cuando estén todos ocupados en base a un objetivo a nivel de servicio, el sistema automáticamente pueda ofrecerle a los clientes la opción de contactarlos cuando esté un agente disponible. Entonces le dice, en este momento todos mis agentes se encuentran ocupados, tiempo estimado de espera es de tanto, y le da las opciones. Si el cliente quiere que lo contacten posterior, le pregunta el nombre, el teléfono, y lo llama automáticamente cuando haya agentes disponibles, ¿sí? De esto quedan reportes de la eficiencia, de cuántos fueron contactados, cuántos respondieron. Entonces todo eso queda dentro de la reportería del sistema. También las encuestas de satisfacción. Las encuestas de satisfacción para las llamadas, para los chats y para los emails ya están activos. Entonces puedo hacer en las llamadas, aquí por cada skill puedo configurar una encuesta distinta. Ya vienen preconfiguradas y simplemente lo que debo agregar es las preguntas, el rango de calificación de cada uno de ellos y al final el sistema deja un buzón. En ese buzón el cliente expresa libremente lo que sintió y esos resultados, si el sentimiento es negativo, el sentimiento negativo se clasifica en base a palabras negativas, no me gustó, mal servicio, no quiero volver a hablar con ustedes. Cualquier palabra que en el contexto de lo que él tradujo de la voz al texto, porque aquí el buzón se vuelve de voz a texto, se convierte. En ese texto, si identifico palabras negativas varias dentro de la conversación, él tiene como unos rangos de calificación, puede decir si fue negativo, positivo o neutral la calificación de ese buzón. Y en la encuesta entonces se puede enviar una alerta a un área específica para que tome acciones al respecto, ¿sí? Las campañas automáticas, esto es uno de los servicios que más utilizan nuestros clientes. Y es importante conocerlo. Muchos de los clientes actuales que usan campañas no usan el potencial que tiene la herramienta para estas campañas. Entonces terminan marcando manual prácticamente. Montan una campaña en preview y lo que hacen es marcar, llamar cada registro y marcar, llamar cada registro y marcar. Deben tener en cuenta que esto tiene un marcador predictivo. Entonces tiene funciones de predictivo y progresivo que marca automáticamente y cuando detecta voz humana la pasa a la gente. Eso vuelve más eficiente las campañas. A algunos no les gusta, pero en teoría eso debería ser porque eso se ve reflejado en eficiencia. Si yo mantengo más ocupados a los agentes, hay más probabilidad de generar cobros, de hacer ventas o de la fidelización de mis clientes. Entonces las campañas predictivas tienen un peso bastante importante y así se deberían considerar. Entonces también tenemos la posibilidad de que no solamente marcar de la forma tradicional por cada teléfono, sino que tenemos dos formas de marcar adicionales. El autopilot, que es una herramienta de marcación que permite correr mi base de datos y marcarla en base a los resultados de la llamada. Entonces yo puedo marcar muchas veces los resultados que no son efectivos, sin necesidad de que esté un campaign, ya terminó la base de datos, pasarlo al teléfono 2, pasarlo al teléfono no. Automáticamente le configuro los 10 teléfonos de contacto que tengo, cuántos intentos voy a realizar a las llamadas no efectivas. Entonces me permite evaluar la calidad de mi base de datos, qué tan eficientes son los resultados de mi base de datos. Y esos números que yo después de marcarles 5 veces me siguen dando congestión, posiblemente el número está malo. O sea, yo le marqué en diferentes intervalos, espaciados cada uno 2, 3 horas, durante 3 días, siempre me dio el mismo resultado. Efectivamente, ese número lo descarto de mi base de datos y debo definir otra estrategia para contactar a ese cliente. Entonces me permite barrer esa base de datos como en un modelo mucho más rápido, mucho más ágil y garantizar qué calidad de mi base de datos tengo, qué penetración estoy logrando. La ventaja de esta marcación es que si me contestan, de inmediato le paso la llamada a la gente. Entonces también estoy aprovechando esa oportunidad. Si me contesta alguien, yo tengo que aprovechar porque no voy a decir, me contestó y cuelgo. No, eso realmente no es eficiente. Algunos me han preguntado, yo quiero que eso marque, pero si le contestan, cuelgue. Yo le digo, no, realmente no tiene sentido. Si alguien te contesta, tienes que aprovechar la oportunidad de pasarla por un agente que atienda además el requerimiento.
Daniel, yo tengo una pregunta ahí, Daniel, qué pena. Cuando, digamos, hay alguna manera a nivel como de reportería de verificar ese barrido de la base de datos, por ejemplo, de esos 10 números, cuáles han contestado, cuáles se deben sacar de la base de datos, que sea, digamos, como de fácil encontrar para los clientes para barrer, digamos, como para optimizar la base de datos. Claro, sí, eso se saca, ahorita tenemos un reporte detalle por detalle y cada número te saca la información de cuáles fueron los que se contestaron y cuáles no, y la cantidad de intentos que se realizó, ¿cierto? Aquí en la campaña, si tú ves aquí, Qué pena. Ah, ok, exacto. Y se filtra entonces por la campaña a la base de datos que pertenece a esa campaña en específico, ¿correcto? sí, correcto, a cada campaña en Ok, particular sí tienes que extraer la información, correcto. ya, gracias. La ventaja de este marcador predictivo es que la reportería en tiempo real es muy actualizada. Entonces, los reportes en tiempo real del marcador predictivo se están viendo minuto a minuto. Entonces, yo puedo tomar decisiones rápidas. Yo estoy corriendo 4 campañas. Las campañas están generando unos resultados de marcación efectiva o no answer o ocupado. Entonces, empiezan a resultar cada diferente resultado de máquina o resultado. Entonces, yo puedo tener diferentes resultados, no answer machine. Yo empiezo a observar la desviación de mi campaña. A ver, muchos números me están dando ocupado, no. Tengo que bajarle la velocidad, tengo que mover agentes para acá, o sea, hacer diferentes cambios o ajustes, todo con el objetivo de garantizar de que tengo esa posibilidad de gestionar de forma rápida la campaña, de tomar decisiones, de mejorar la velocidad, de cambiar o parar una campaña y agilizar otra, ¿cierto? Entonces, eh, denme un segundo, perdón, por favor. Daniel, disculpa, ¿me estás hablando? Sí, Es aquí que están ya. no los estoy escuchando. No, lo que les decía es que, por Está en ejemplo, mute. el tema de listas negras, el tema de listas negras es el que se está volviendo muy relevante y es importante tener en cuenta que esas listas negras se pueden activar dentro de la campaña o dentro del módulo en general para bloquear un número que no pueda contactar al cliente. Eso en Colombia no era tan relevante, últimamente ha cogido más fuerza, que los clientes se Bien, quejan y no se les puede marcar, entonces se pueden bloquear desde ahí. esa lista negra afecta a todas las campañas. No, la que se hace local desde aquí afecta a la campaña en particular. La que se hace desde la configuración se afecta a todas. Ok, Hay 2 listas Qué, negras, ¿cierto? Hay una qué global pena, para el módulo Daniel, y una pues, para la campaña.
podemos revisar otra vez lo del tema de las listas negras. Es que no lo alcancé ahí como a ver. Okay. Ahí no, en este botón y él actualiza y hay uno que es por directamente la menú, base de datos. es para esta campaña, y es una lista negra para esta campaña. La que subo por menú en listas negras es para todos los registros que se carguen en las bases de datos. Ok, ya. ¿Sí? Bueno, en la tipificación, como les mostraba, entonces el código 1 es el principal y es el que clasifica la codificación como un hit o un RPC. Recuerden que el hit es el que cuenta en los indicadores de los KPIs y el RPC es el que cuenta en el Right Party Contact, que es el contacto efectivo en una campaña de salida cuando yo la marco por estrategia. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el código 2, cuando activo código 2, es el código complementario. Entonces, como lo mencionaba ahorita Jairo muy claramente, el primero es el que te da la razón o el motivo de contacto principal y este es como la información complementaria del servicio. En QA, ¿cierto? Tenemos la posibilidad del Quality Assurance tradicional con las evaluaciones. El QA es una de las herramientas que no utilizan muchas empresas, pero porque no tienen un área de experiencias o no conocen bien cómo hacerlo, pero es una herramienta muy buena para medir esa experiencia de los clientes y mejorar los procesos. O sea, aquí puedo generar una muestra aleatoria de grabaciones y puedo crear matrices de calidad para evaluar habilidades en los agentes y gestión del proceso. Entonces yo puedo definir diferentes formularios que los puedo utilizar para evaluar las grabaciones, las llamadas o las gestiones que se realizan, ¿sí? El Speech Analytics es, como les decía, la herramienta que es multiplicar o potencializar el análisis de mis llamadas, la cual yo puedo buscar información, por ejemplo, acceso denegado, audio entrecortado. Esta es la palabra que yo quiero buscar dentro de la grabación. El sistema automáticamente, yo creo estas categorías con las palabras particulares y el sistema está en capacidad de ir a buscar e identificar esas palabras dentro de la conversación. Entonces me dice cuántas de las llamadas cumplieron con esa categoría y cuántas de todas esas llamadas en general fueron como clasificadas con cada uno de ellos. Entonces yo voy definiendo cuáles de mis categorías tienen más peso. Es decir, muchos clientes están llamando a reportar por esta categoría 1, 2, 3. Cada categoría tiene un nombre, entonces yo la reconozco por la descripción. Tenemos en todo el tema de grabaciones. Las grabaciones, por lo general, recuerden, se almacenan en la licencia básica por 4 meses. Y es importante, si quieren guardarlo por más tiempo, hay dos opciones, o incrementar el almacenamiento, o la otra opción es poder garantizar de que yo le copio la información a un sistema del cliente. Entonces eso es muy importante definirlo desde el principio para que el cliente no diga después de 4 meses cumplidos, ay, es que ya se me perdieron unas grabaciones. Muy importante que las condiciones las tenga muy claras el cliente, que si quiere hacer algo lo debe copiar, ¿sí? O sea, debe hacer una copia de seguridad. Sí, Para las llamadas quedan con una información. creo que nosotros, digamos, como política, porque realmente con los primeros clientes se tuvieron muchos inconvenientes por eso. Entonces, como política, si no me equivoco, todos deberíamos de estar, digamos, cotizando al menos la descarga automática a una base de datos, porque realmente es un problema que al principio no se ve, pero luego pues es un problema muy grave y por mejores prácticas creemos o consideramos que debemos descargar esas bases de datos de manera automática. Entonces, creo que todos lo están haciendo de esa forma. Daniel, Sí, una exacto. consulta, Yo le digo, sí. qué pena, cuando se descarga, digamos, la reportería, sobre todo a un almacenamiento del cliente, nosotros de alguna manera esa información se entrega estructurada o el cliente tendría que construir una base de datos si lo que quiere es volverla, digamos, como más fácilmente legible, ¿sí? Mira, ahí en este caso sí debe el cliente construir su base de datos. Normalmente, ¿qué se le recomienda? Si usted tiene su storage, su NAS para copiar la información y yo la transfiero todos los días las llamadas, lo importante es que jale a través de la API esa metadata, la data que complementa la llamada y la cargue en una base de datos. ¿Y por qué? Para que le sea más fácil buscar. Entonces crea como una aplicacióncita básica con su base de datos, consulta por la cédula y que le traiga el Call ID, que es la llamada va a quedar guardada con ese Call ID. Entonces yo creo que lo más recomendable siempre es que tenga su estructura de base de datos para que sea más fácil buscarla, porque sí la va a poder buscar, pero de pronto le va a tardar más tiempo si no tiene esa estructura. Si lo guardan en archivos planos se vuelve mucho más difícil. Entonces a veces yo tengo pues algunos clientes que lo que hacen es eso, y eso no es una aplicación compleja, es una basita de datos MySQL
con un PHP, ponen cualquier aplicacióncita web sencilla y buscan por un dato particular de toda la metadata que entrega la llamada. Listo. Y digamos, Daniel, ¿hay no alguna te entendí. restricción con el tipo de base de datos que tendría que ser MySQL o podría ser una Postgre o cualquier otra? No, mira, normalmente recuerda, la API, ¿qué es? La API es una URL con la que yo jalo información, ¿cierto? Y hay una API que se llama CDR. Esa API de CDR te trae todo el detalle de la llamada, el call ID, el agente, la fecha, la hora, la identificación del cliente si la tiene, todos esos detalles de esa llamada. Entonces eso llega como una estructura JSON, ¿cierto? Que es como una cadena separada de caracteres. Él debe llevarlo, lo puede llevar a Postgre, lo puede llevar a cualquier base de datos. Eso es una responsabilidad pues ya del cliente. La API es la que nosotros le entregamos para que él la consuma y esa información la cargue en su base de datos de reportería. Daniel y Ramiro, ¿y ahí hay forma de generar no sé, un manual o algo como para a cada cliente pues que se le está entregando esto, decirle, vea, usted tiene la posibilidad de hacer esto y cuando usted baje la información, haga esto otro y el requerimiento es tener un MySQL o lo que sea pues como manejador de bases de datos para poder hacer eso otro? Porque yo la verdad a los clientes míos en ningún momento le he dicho eso. En ningún momento les he dicho eso y adicional a eso, yo no sé si ellos bajan la grabación y las han revisado, pues porque me imagino yo que eso bajan un montón de grabaciones y con números y toda la cosa, pero no sé si las están indexando o qué. Sí, como digo, esto es complementario, ¿cierto? Lo hacen algunos, no todos. Hay gente que tiene ese storage allá lleno de grabaciones. El storage tiene una estructura de datos, el storage puede buscar por algún campo, pero va a buscar en 100.000 registros, entonces no es tan fácil a veces encontrar algo. Los que quieren buscar rápido y tienen una cantidad de requerimientos rápido de búsqueda, ¿qué hacen? Crean esa estructura. Si quieren las podemos documentar, nos podemos sentar y revisar y explicarle, ve, ¿por qué no haces esto? Es una buena recomendación, una práctica adecuada para que sea más fácil la búsqueda, ¿cierto? Esto no es una obligación, ¿cierto? Normalmente muchos clientes que hacen, ¿por qué lo almacenan local? Porque posiblemente almacenar en la infraestructura les sale más caro y porque tienen que cumplir por normatividad un tiempo de retención, pero muchas veces ni siquiera les piden llamadas. Alguna vez les explicaba el modelo de retención de empresas tan grandes como Conecta, Telco, Teleperformance, que conozco pues cómo es el proceso de grabación, y les explicaba que más o menos los tiempos de recuperación de llamadas o de lo que les solicitan a ellos que tienen tantos clientes, pues son muy relativos, son todos coinciden en algo. Y es que el 95% de las llamadas están en los primeros 6 meses. Entonces, por ejemplo, de 6 meses hacia allá, es rara la vez que les llega un requerimiento, ¿cierto? Son muy pocos los que llegan de más de ese tiempo. Entonces, posiblemente muchos clientes lo que hacen además, no, yo lo guardo ahí, pero ni siquiera se preocupan en cómo lo van a buscar después, porque saben que tampoco les llegan muchos requerimientos de, necesito esta grabación porque la super me puso una queja. ¿Cierto? Entonces ese es el tipo de ejercicios ahí, Ramiro, que hay que revisar con ellos, qué tan ineficiente es hacer eso, o si lo necesitan realmente, o lo único que necesitan es garantizar de que las tengo ahí alojadas para cumplir la norma, ¿cierto? Recuerde que cada norma es dependiendo cómo lee la interpretación cada uno de ellos. Algunos se van al extremo de tener la información bien organizada, estructurada y poderla buscar rápido. Otros dicen, yo cumplo y las tengo, ¿cierto? Pero si quieren, no hay problema, nos sentamos y organizamos un documentico porque a mí me parece bien. O sea, yo te digo, algunos lo hacen, otros ni les importa. Yo tengo a clientes que tienen que crearon su super aplicación web y eso busca de uno y les traiga las llamadas, estando que a veces hasta lo linkean con el CRM. O sea, es dependiendo. Cada cliente como que hace su almacenamiento y su gestión diferente. Bueno, yo creo que se nos acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, entonces por el espacio, muy interesante. Ya agendé para dentro de 8 días. La idea entonces es profundizar de pronto sobre algunos temas adicionales con más detalle y mirar esta semana qué preguntas también nos hacen la gente comercial y yo te las paso para que las puedas preparar si te parece bien. Dale, sí, lo ideal es eso. Como te digo, este tema es un poquito extenso, ¿cierto? Hoy tratamos de ir resolviendo dudas a medida que avanzamos, pero posiblemente cuando entremos en los bots vamos a tener más dudas. Entonces, sí, creo que otro espacio adicional es necesario para ir aclarando todos pues todo el manejo de cada una de las informaciones.
Creo que se han resuelto Perfecto. varias dudas y lo ideal es Sí. recopilar más información de lo que ustedes tengan, de proyectos que hayan tenido que gestionar, de dudas específicas, ¿cierto? Perfecto, no, claro que sí, muchísimas gracias. Ya gente para dentro de 8 días, igual estamos en contacto. Ahí ya saben que también contamos con Carlos Martínez aquí en Bogotá. Carlos ya, él es nuevo, digamos, en Wallbox, pero él estuvo casi un mes intensivamente con unos entrenamientos en Medellín, entonces digamos que también ya conoce bastante bien la herramienta y también es un apoyo aquí para temas específicos en los negocios. Creo que por ahí tenemos una licitación que hay que presentar la próxima semana, ahí para que de pronto Carlos Gracia, que es el comercial, les estará también pidiendo apoyo, Jason, los que necesitan apoyo ya saben que también cuentan con Carlos y nos vemos entonces en 8 días nuevamente. Claro que sí, Muchas nos gracias. vemos en 8 días. Que estén bien. Luego, muchas Gracias a gracias. todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Jairo. Chao. Gracias, Chao, Daniel. chao, Hasta muchas luego. Hasta gracias. luego. Gracias. Luego que estén bien. Que maneja, que no sé qué está, entonces él me dijo que ahí están a espera.